Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar con la gran previa de Uruguay frente a Cabo Verde, la segunda presentación de la selección uruguaya en el Mundial 2026. México, Estados Unidos y Canadá, donde mañana se va a estar presentando los dirigidos por Marcelo Bielsa, la segunda presentación luego de haber empatado 1-1 frente a Arabia Saudita en lo que fue el primer partido de la Celeste ahí en Miami. Y nuevamente Uruguay va a jugar en Miami, donde empató hace unos días con Arabia Saudita. En ese mismo estadio va a estar jugando mañana a las 19 horas de Uruguay frente a Cabo Verde. Hoy vamos a estar repasando la alineación, esa probable alineación que paró Marcelo Bielsa, las estadísticas. No hay ningún antecedente entre Uruguay y Cabo Verde, pero también vamos a repasar esas estadísticas de cómo le fue a la selección uruguaya enfrentando a selecciones africanas en la Copa del Mundo. También hay un antecedente, mejor dicho, hay dos antecedentes de Cabo Verde enfrentando a selecciones sudamericanas, que ya eso lo vamos a estar repasando, y alguna estadística que está surgiendo en estos momentos en lo que está ocurriendo en la Copa del Mundo 2026, donde hace un ratito ganó Alemania 2-1 frente a Costa de Marfil. En estos momentos se está jugando Ecuador y Curazao. Y bueno, mañana va a seguir la Copa del Mundo con los demás grupos, que eso lo vamos a estar anunciando y repasando en un probable resumen en unos días de lo que es la segunda fecha de cada grupo. Pero vamos a meternos en las estadísticas, o más que nada en este análisis de lo que puede acontecer mañana entre Uruguay y Cabo Verde, la segunda presentación de la selección uruguaya en este Mundial 2026. Para comenzar a comentar, creo que sin ninguna duda Uruguay es muy favorito frente a Cabo Verde. Creo que Uruguay, sin ninguna duda, es mucho más, ¿no? Que esta selección humilde de Cabo Verde, que es la primera Copa del Mundo que participa, ¿no? Sin ninguna duda, tiene más historia, más títulos, sobre todo mejor plantel, porque uno viendo los convocados de una selección y otro, hay una gran ventaja de la selección uruguaya frente a la selección africana. Pero bueno, Cabo Verde dio la gran sorpresa en la primera fecha al empatarle 0-0 a la selección española. Que bueno, la selección de España es candidata sin ninguna duda a pelear este mundial y sobre todo a llevarse el primer puesto del grupo H. Ahora, con el empate que Cabo Verde le saca a España, España la verdad que no te digo que jugó mal, porque fue muy superior a Cabo Verde. La pelota no quiso entrar en ese encuentro y España pierde 2 puntos que podían haber sido fundamentales para lo que va a ser el transcurso del grupo. Porque uno, mirando el partido de España o antes, en lo previo, decía España le gana bien a Cabo Verde y va a ser la primera en su grupo. Bueno, dejó muchas sensaciones negativas en la selección de España luego de ese empate frente a Cabo Verde que sorprendió. Creo que fue una de las primeras sorpresas que se dio en este Mundial 2026. Ese empate agónico de Cabo Verde, que en el segundo tiempo se dedicó a defenderse, se dedicó a meterse todo atrás y bueno, logró el objetivo: sacarle un empate o sumar un puntito frente a una de las candidatas como es la selección de España. Pero vamos a repasar lo que es esa probable alineación que paró en la jornada de hoy Marcelo Bielsa y cuál va a ser esa oncena. Hay una duda que plantea Marcelo Bielsa, si va Manuel Ugarte o va Nico de la Cruz. Creo que hay un 95% de que Nico de la Cruz va al banco de suplentes y el que va a arrancar jugando frente a Cabo Verde va a ser Ugarte, como arrancó Ugarte jugando
frente a Arabia Saudita hace unos días. Seguramente va a ser esa. La única duda que tiene Marcelo Bielsa es esa, si Ugarte o De la Cruz, pero yo me la jugaría que va Ugarte y De la Cruz va al banco suplente. Seguramente vaya a tener minutos De la Cruz en el segundo tiempo, como lo colocó Marcelo Bielsa en los segundos 45 minutos frente a la selección de Asia, en este caso de Arabia Saudita. Pero vamos a repasar qué les parece ese probable 11 que colocó en la jornada de hoy, de mañana, que tuvo su entrenamiento. Ya Uruguay ya se encuentra en Miami esperando al encuentro, al partido de mañana, la segunda presentación de este grupo. Atento, lo vamos a estar repasando 2 o 3 veces para que lo tengan al probable 11 celeste, con Fernando Mulera en el arco. Fernando Mulera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nico de la Cruz o Manuel Ugarte, que esta es la única duda que va a tener Bielsa para la jornada de mañana. Yo me la juego que va a ser Ugarte el que complete esa oncena. De la Cruz va al banco. Agustín Canovio, acá viene la novedad. Sale Darwin Núñez y entra Agustín Canovio. Darwin Núñez titular con Arabia Saudita y ahora Agustín Canovio se mete en la oncena. Federico Viñas y Maxi Araujo. Esa es la probable alineación de Uruguay para enfrentar a Cabo Verde mañana en la segunda presentación de los dirigidos por Marcelo Bielsa. Reitero, Fernando Mulera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, y acá viene la duda. Yo agrego a Manuel Ugarte, Agustín Canovio, Federico Viñas y Maxi Araujo, la oncena de Marcelo Bielsa para enfrentar mañana a las 19 horas en Miami al equipo de Cabo Verde. Para repasar alguna estadística que tenemos, por supuesto, bueno, antecedentes entre Uruguay y Cabo Verde no hay ningún antecedente, pero sí vamos a repasar estadísticas de Uruguay frente a selecciones africanas en lo que tiene que ver a la Copa del Mundo. Tenemos acá Uruguay enfrentando a selecciones de África en las Copas del Mundo, por ejemplo, que son muy pocos partidos que Uruguay ha enfrentado a selecciones de África en la historia de la Copa del Mundo. Son creo que 5 partidos que ahora vamos a estar repasando junto a ustedes, por supuesto. El primer antecedente de Uruguay frente a una selección africana fue el 11 de junio del año 2002. Senegal y Uruguay empataron 3-3 por la fase de grupo. Tercera fecha. Los goles de Uruguay los marcó Richard Morales, Diego Forlán y Álvaro Recoba. El 3-3, ese recordado de Corea-Japón, donde, me acuerdo el cabezazo de Víctor Púa, esa chance que tuvo el Chengue Morales de haber colocado el cuarto gol. Bueno, un partidazo nos regalaron esa jornada Senegal y Uruguay 3-3, que bueno, si Uruguay hubiese metido el cuarto gol, clasificaba a los octavos de final de Corea-Japón. Lamentablemente no pudo clasificar. Uruguay quedó eliminado. Es más, nos tocó Francia, nos tocó Dinamarca en Corea-Japón y bueno, lamentablemente Uruguay quedó afuera de ese mundial tempranamente, ¿no? El segundo antecedente de Uruguay frente a selecciones de África. El 16 de junio del año 2010, Uruguay le ganó 3-0 a Sudáfrica. Fase de grupo, fecha 2. Los goles de Uruguay, Diego Forlán hizo 2 en el minuto 23 y 79. Y Álvaro Palito Pereira en el minuto 94 por el 3-0. Uruguay le ganó 3-0 a Sudáfrica el 16 de junio del año 2010. El tercer partido de Uruguay frente a una selección de África se registra el 2 de julio del año 2010. Ese mismo año y en la misma copa, Uruguay empata 1-1 con Ghana y por penales le gana 4-2 al conjunto africano. Reitero que el gol del empate lo convirtió Diego Forlán de tiro libre
Y bueno, después Uruguay le termina ganando a Ghana por penales en aquella clásica donde, bueno, aquel recordado gol, ¿no? Donde el loco Abreu la pica y bueno, Uruguay se mete en las semifinales después de mucho tiempo en una Copa del Mundo. Lindo, lindo partido. Se sufrió mucho y obviamente uno lo disfrutó después de esa clasificación con Ghana, donde nos expulsan a Suárez, lamentablemente que Suárez no pudo estar en las semifinales con Holanda. Y bueno, se pudo haber llegado a la final en ese 2010 y sí, se pudo haber llegado a la final. Uruguay tenía plantel como para poder llegar a la final perfectamente con España. Quedamos afuera de las semifinales con Holanda. Lamentablemente fue una copa donde veía a Uruguay, ¿por qué no en una final? Y bueno, ese antecedente con Ghana, que fue un partido para el sufrimiento, donde bueno, Uruguay termina clasificando por la definición del tiro de penal. Después llega la cuarta presentación de Uruguay frente a una selección africana en Copa del Mundo, que vendría a ser o se registra el 15 de junio del año 2018. Rusia 2018. Uruguay en fase de grupo le gana 1-0 a Egipto, fecha 1, con gol de Josema Jiménez en el minuto 89. En la hora, me acuerdo de este partido, Uruguay le gana la hora a Egipto. Parecía que iba a ser empate y termina Josema Jiménez dándole la victoria a la selección uruguaya en la hora, en la primera fecha de Rusia 2018. El quinto partido que se registra de Uruguay frente a selecciones africanas por Copa del Mundo, 2 de diciembre del año 2022. Uruguay le gana 2-0 a Ghana, fase de grupo H, fecha 3, goles de Georgian de Arrascaeta. Bueno, los dos lo hizo de Arrascaeta en el minuto 26 y en el minuto 32 de juego. Y bueno, esta va a ser el sexto partido que va a estar jugando Uruguay frente a una selección africana, frente a Cabo Verde, como dijimos, grupo H, fecha 2, el 21 de junio del 2026, mañana, 19 horas en Miami. El balance: 5 partidos jugados de Uruguay frente a selecciones de África, 5 partidos jugados, 3 victorias, 2 empates, 10 goles a favor y 4 en contra. Uno de esos empates ante Ghana en el 2010 se definió por penales y la selección uruguaya clasificó a semifinales. Los goleadores uruguayos ante selecciones africanas en Copa del Mundo. Y bueno, Diego Forlán con 4 goles. Georgian de Arrascaeta convirtió 2 goles. Y Richard Morales, Álvaro Recoba, Álvaro Palito Pereira, Josema Jiménez, los 4 con un gol frente a selecciones de África por Copas del Mundo. Eso es lo que tiene que ver a Uruguay enfrentando a selecciones de África en la historia de Copa del Mundo. Porque reitero, no hay ningún antecedente de Uruguay enfrentando a Cabo Verde y mañana va a ser el primer encuentro entre ellos, no solo amistosos, sino a nivel de Copa del Mundo en general. No hubo ningún enfrentamiento, así que mañana va a ser la primera vez en la historia que se enfrenten ambas selecciones. Tengo también estadísticas, voy a repasar acá. De Cabo Verde, atento, encontré algunas estadísticas. Cabo Verde enfrentando a selecciones de Sudamérica. Atento, tiene 2 antecedentes Cabo Verde solamente enfrentando a selecciones de Sudamérica. Por ejemplo, el 26 de marzo del vamos a empezar por orden. El 11 de junio del año 2022, amistoso frente a Ecuador. Terminó Ecuador ganándole 1-0 a la selección de Cabo Verde con un gol de penal de Jordi Caicedo. Y el segundo partido que la selección de Cabo Verde enfrenta a una selección sudamericana se registra el 26 de marzo del año 2026, donde en un amistoso Chile golea 4-2 a la selección de Cabo Verde. Así que tiene un amistoso con Ecuador que pierde 1-0 y después en este 2026 con Ecuador fue en el año 2022 donde pierde 1-0 con Ecuador y en este 2026 en marzo se enfrentó a Chile donde terminó derrotado por la selección trasandina por 4-2.
son los únicos antecedentes de Cabo Verde frente a selecciones de Sudamérica. Así que bueno, son números que bueno, son estadísticas y bueno, hay que ver, ¿no? Con los únicos dos antecedentes que tiene Cabo Verde frente a selecciones sudamericanas, terminó perdiendo con Ecuador y Chile. Vamos a ver qué pasa mañana con Uruguay. Pero hay un dato que quiero compartir con todos ustedes, que creo que lo dimos en algún otro video anterior, de los números de Cabo Verde en los últimos 16 partidos jugados. Solamente una derrota tiene Cabo Verde en 16 partidos disputados. O sea, los últimos 16 partidos jugados Cabo Verde, solamente una derrota frente a Chile. En ese amistoso que decíamos en marzo de este año 2026, 4-2. Después empató y ganó. Y ahora vamos a repasar esa estadística. Sin ninguna duda. Acá lo tengo. Cabo Verde cayó solamente en uno de sus últimos 16 partidos en los 90 minutos. Atento. Y lo vamos a reiterar, porque creo que lo hemos repasado en algún otro video, pero lo vamos a repasar, obviamente, con todos ustedes. Le gana 1-0 a Mauricio, que es un país. Mauricio ahora después... en el anterior video iba a decir de dónde era Mauricio, que es un país que juega las eliminatorias con Cabo Verde. Después lo vamos a decir dónde queda. Le gana 2-0 a Angola, empata 1-1 con Malasia, le gana 3-0 a Malasia, empata 1-1 con Georgia, le gana 2-0 a Mauricio, 1-0 a Camerún, 3-3 a Libia, 3-0 a Eswatini. Eswatini es un país también que lo íbamos a decir dónde queda Eswatini. Ahora vamos a decir dónde, para, bueno, aprender un poco de geografía. Vamos a decir dónde queda Mauricio y Eswatini, que son dos países que enfrenta Cabo Verde por las eliminatorias. Después, le empata 0-0 a Egipto, empata 1-1 con Irán, pierde con Chile 4-2 en marzo de este año 2026, empata 1-1 frente a Finlandia, le gana 3-0 a Bermuda, le gana 3-0 a Serbia y empata 0-0 frente a España. ¿No? Hace 3 partidos que a Cabo Verde no le hacen un gol. Le ganó 3-0 a Bermuda, 3-0 a Serbia y empató 0-0 con España. Son datos, obviamente. De los últimos 16 partidos jugados, Cabo Verde, 8 victorias, 7 empates y una derrota. La derrota, como decíamos, en marzo de este año 2026 frente a la selección de Chile por 4 goles contra 4-1, 4-2 perdió contra Chile en marzo de este año en un amistoso. Números que impactan de una selección humilde como Cabo Verde, pero 16 partidos jugados. De los últimos 16 encuentros disputados, una sola derrota. Así que a tener en cuenta estos números de Cabo Verde. Así que bueno, son números, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con estos números, ¿no? Para entrar un poco también en comentar en lo que va a ser mañana de Uruguay. A mí me gusta la alineación que pone Marcelo Bielsa. Yo creo que Marcelo Bielsa... me parece que yo creo que le emboca, primero le acierta, mejor dicho, en cambiar a Darwin Núñez y poner a Agustín Canovio, para mí, porque Agustín Canovio entró muy bien con Arabia Saudita, que creo que fue el primer cambio, si no me equivoco, con Sanabria, y Agustín Canovio y Sanabria entraron muy bien. Para mí entró, bueno, los demás cambios también entraron bien. Entró muy bien Brian Rodríguez, entró muy bien Nico de la Cruz. Yo creo que lo único que por ahí le criticaría un poco a Marcelo Bielsa es haber puesto a falta de 2 minutos a Rodrigo Aguirre y no haberlo puesto mucho antes. Yo creo que el cambio de Rodrigo Aguirre es sin ninguna duda 10 minutos, 15 minutos antes de finalizar el encuentro. Porque Marcelo Bielsa lo pone a Rodrigo Aguirre en el minuto 89. Entonces digo, eso es lo que yo no comparto de Bielsa.
el haber puesto un jugador faltando 2 minutos. ¿Qué puede hacer Rodrigo Aguirre faltando 2 minutos? Y no puede hacer magia, ¿no? Como dijimos en algún anterior video. Rodrigo Aguirre es uno de los goleadores del fútbol mexicano, de América de México. No puede hacer magia, por más que es un buen delantero. A mí dámelo siempre a Rodrigo Aguirre. Siempre rinde. Es un jugador metedor que mete, va al frente, las quiere a todas. Pero bueno, el tipo no puede hacer magia faltando 2 minutos. Además, con Arabia Saudita, creo que de casualidad la tocó solamente una vez. Entonces digo, vamos a decir la verdad. El cambio de Rodrigo Aguirre tenía que haber sido mucho antes. ¿No? Mucho antes. Yo sé que sacó a Viñas, que capaz que estaba cansado y todo lo más, pero vamos arriba. Tenía que haber puesto a Rodrigo Aguirre mucho antes, ¿no? Y creo que también el cambio de Juan Manuel Sanabria por la salida de Matías Viña, yo creo que también la acierta Bielsa, porque Matías Viña, yo creo que de los 11 jugadores que arrancaron el primer tiempo con Arabia Saudita, creo que Matías Viña fue el más flojo de ese encuentro, o el más flojo de los primeros 45, ¿no? Que por el lado de Matías Viña, Arabia Saudita lo atacó 2 o 3 veces, o en 4 o 5 oportunidades Arabia Saudita. Y mirá que la pasó mal Matías Viña en esos primeros en esos primeros 45 minutos. Y fue lo más flojito. Inclusive yo lo dije, Matías Viña hace 2 o 3 meses que no juega, ¿no? Porque en River lo tenían arrancó en River siendo titular. El Huevo Acuña siendo suplente. Matías Viña de titular. Pero a medida que iban pasando los partidos, el Huevo Acuña le ganó la posición, le ganó el puesto a Matías Viña y terminó siendo titular el Huevo Acuña. Y hace un montón que no juega Matías Viña en River Plate. Bueno, por algo River Plate ahora en estos últimos días le rescindió el préstamo y ya prácticamente Matías Viña dejó de ser jugador millonario. Es más, va a tener muchas bajas River Plate. Que bueno, ahí Chacho Coudet ya dio la lista de jugadores que no los va a tener en cuenta en River, y uno de ellos es Matías Viña. Chacho Coudet le comunicó a Matías Viña que no va a continuar en River. Así que bueno, y no venía con rodaje Matías Viña, no venía con rodaje. Entonces digo, creo que arrancar siendo titular en una Copa del Mundo con un jugador que hace un montón que no juega, era arriesgado. Y por algo demostró que fue el jugador más flojito que uno lo vio. Porque uno que vio el partido se da cuenta que Arabia Saudita la mayoría de veces atacaba por el lado de Viña. Y Viña tuvo algunas complicaciones ahí con los delanteros de Arabia Saudita. Entonces digo, también hay que pensar en eso, ¿no? Que creo que él fue el más flojito. Y yo lo veía sin ninguna duda que uno de los cambios que podría hacer Bielsa en el segundo tiempo frente a Arabia Saudita era sacar precisamente a Matías Viña y poner a Sanabria. Y bueno, ahora uno de los cambios que hace Bielsa es poner de titular a Sanabria y sacar a Matías Viña para el banco de suplentes. El otro cambio es Agustín Canovio, que creo que está bien, porque Canovio entró muy bien en los segundos 45 minutos frente a Arabia Saudita. Y bueno, hay que ver esa duda, ¿no? Acá me aparece, acá en varios sitios, e inclusive más en varios colegas que he escuchado, están con esa duda. Y está con esa duda Bielsa si pone a Ugarte o a Nico de la Cruz. Creo, a mi entender, que por el entrenamiento que hizo hoy Bielsa con la selección uruguaya, hay un 98% que va a Ugarte de titular y de la Cruz al banco de suplente. Qué cosa que está bien, para mí está bien. Y ojo, también estaría bien
Y no me sorprendería que Nico de la Cruz arranque titular. No me sorprendería. Porque en el segundo tiempo a mí me gustó mucho de la Cruz con Arabia Saudita. A mí me gustó mucho. ¿No? Y por momentos, yo no te digo que fue de los más flojos Ugarte. Pero Ugarte no jugó bien el primer tiempo. No jugó bien para mí el primer tiempo. El segundo... Y el segundo 45 creo que mejora un poco, mejora Ugarte un poco hasta que lo sacan. Pero a mi entender creo que no me sorprendería si Bielsa manda a Nico de la Cruz a ser titular, ¿no? No me sorprendería. Y creo que a ninguno le sorprendería por el rendimiento que tuvo de la Cruz en los segundos 45 minutos frente a la selección asiática en la primera presentación. Ahora hay que ver, ¿no? Ugarte es un buen jugador, vamos a decir la verdad, Ugarte es un buen jugador, es titular en el Manchester United, alguna vez ha sido suplente, pero está jugando en un equipo importante y es un equipo grande en la Premier League. ¿Por qué? Estamos hablando de Manchester United, uno de los equipos más ganadores del fútbol inglés, ¿no? ¿Y cuántos títulos tiene Manchester United en la historia de la Premier League y también con Champions League? O sea, está jugando en un equipo de primer nivel como es el Manchester United, ¿no? Que han jugado muchas estrellas ahí, ¿no? Y han jugado uruguayos, ¿no? Por ejemplo, Diego Forlán, hace varios años Cavani, Cristiano Ronaldo, y si te hablo de figuras, hay una lista larga. Y Ugarte está jugando en un gran equipo como Manchester United. Vamos a ver, Ugarte es para mí un gran jugador. Bueno, todo el plantel de Uruguay son buenos jugadores. Porque la mayoría de uno, si repasa los convocados de Uruguay, y podemos repasarlo, juegan en ligas importantes. Vamos a repasar, ¿quieren? Vamos a repasar. Pero acá tenemos a Sergio Roget, que juega en el Inter de Porto Alegre, Mulera en Estudiantes de La Plata, Santiago Mela en Monterrey. Son ya 3 equipos importantes. Después tenemos jugadores en Flamengo, en Barcelona, en el Atlético de Madrid, en Napoli, en Palmeiras, en River Plate de Argentina, como es caso Matías Viña, pero ahora dejó de ser jugador de River. Tenemos a Manuel Ugarte, como reitero, en Manchester United. Jugadores también en Palmeiras, otro en Tottenham, como es Bentancur, Valverde en Real Madrid, Canovio en Fluminense, de Arrascaeta y de la Cruz en Flamengo, Rodrigo Salazar en el Sporting Braga de Portugal, Pelistri en Panathinaikos, ¿no? Araujo en Sporting de Lisboa, Brian Rodríguez en América, Rodrigo Aguirre, yo dije que Rodrigo Aguirre estaba jugando en el América de México, no, ahora está jugando en Tigres, Federico Viñas en el Real Oviedo, Darwin Núñez en Arabia. O sea, mirá las ligas que te estoy hablando de los jugadores convocados de la selección uruguaya. Son todas, la mayoría, ligas importantes. Uruguay tiene plantel, y yo lo dije, plantel tiene como para poder llegar lejos en esta Copa del Mundo. Plantel tiene, y tiene con qué. Ahora, a mí lo que me preocupa un poco es el tema hay que ajustar un poco la defensa, ¿no? Con ese error que tuvo Uruguay en el gol de Arabia Saudita. Que bueno, muchos lo critican a Mulera por ese gol recibido, pero para mí, reitero y lo vuelvo a repetir como en el anterior video, cuando repasamos el análisis de Uruguay y Arabia Saudita, quiero a mi entender que la defensa se durmió en el gol de Arabia, se durmió, lo dejaron solo a Fernando Mulera, y producto de que la defensa de Uruguay no reaccionó a tiempo, el jugador de Arabia Saudita reacciona y mete el 1-0, donde ahí Arabia Saudita arrancó en ventaja frente a la Celeste. Para mí se durmió la defensa, y esos errores en una Copa del Mundo, no podés tener un error de esa magnitud en una Copa del Mundo. No podés tener un error de esos, porque sabés que tenés solamente 3 partidos, y vos tenés un mínimo error en una Copa del Mundo, y te vas tempranamente a tu casa. No tenés revancha, como en la Libertadores. ¿Okay? Yo comparé la fase de grupo del Mundial con la fase de grupo de la Libertadores. Yo no sé si es el mejor ejemplo, pero la Copa Libertadores vos sabés que tenés 6 partidos. 6, 3 de visitante, 3 de local, pero tenés 6 partidos
antes de lo que es los octavos de final. Bueno, en este mundial tenés solamente 3 partidos. Bueno, ahora se agregó los 16avos, pero antes solamente tenías 3 encuentros y ya directo a los octavos de final. Ahora, bueno, como reitero, eh, se puso, ahora se colocó los 16avos en lo que es en este campeonato del mundo, ¿no? Ahora tenés un partido más antes de los octavos. Pero sabés que tenés un mínimo error y ya te vas directo a tu casa. Ahora tenés una posibilidad más, que podés ir a 16avos y podés tener una chance más de ir a los octavos. Pero un mínimo error y ya te quedás sin chance de poder pasar a los 16avos. Entonces digo, es importante este partido para Uruguay la jornada de mañana. Es importante. Y más que empata 1-1 frente a Arabia Saudita, cuando era favorito frente a Arabia. Vamos a decir la verdad, era favorito, tiene más plantel que Arabia Saudita, mereció haber ganado Uruguay frente a Arabia Saudita. Era injusto que Uruguay se haya ido en el primer tiempo perdiendo 1-0. Era injusto, ¿no? Y creo que Uruguay lo empata en buena ley, porque era mejor que Arabia en el momento que Uruguay lo empata en los segundos 45 minutos. Creo que hasta lo merecía haber ganado Uruguay ese partido frente a Arabia. Ahora, ese error que tuvo Uruguay de dormirse y ver como el jugador de Arabia Saudita entraba solo, mano a mano con Mulera, y convierte el gol. Esa jugada no se le puede permitir más a Uruguay. Con los grandes defensas que tiene Uruguay. Ese error no lo puede cometer otra vez con Cabo Verde. Porque ese error, si lo volvés a cometer con Cabo Verde, pero seguro que vas a tener un gol en contra. O el rival lastimando el área uruguaya. Entonces digo, hay que tener cuidado. Yo creo que tiene que ajustar un poco la defensa Uruguay. Porque para mí me gusta la mitad de la cancha que tiene Uruguay. Los delanteros también. La verdad que Uruguay tiene un gran plantel como para poder llegar lejos en esta copa. Pero bueno, tiene que mejorar un poco el funcionamiento, ¿no? Que con Arabia Saudita Uruguay ha mejorado el nivel de fútbol y ha mejorado. Porque en el segundo tiempo, y lo repito, si Uruguay juega de la misma forma los próximos partidos que jugó con Arabia Saudita, o sea, si el próximo partido mañana con Cabo Verde y con España juega de la misma forma que jugó los segundos 45 minutos con Arabia Saudita, para mí es difícil que ganen a Uruguay. Para mí es difícil. Pero tiene que jugar de la misma forma que le salió a jugar los segundos 45 a Arabia Saudita. Pasarlo por arriba al rival. Porque Uruguay, vamos a decir la verdad, los segundos 45 minutos con Arabia Saudita lo pasó por arriba. Arabia Saudita casi ni llegó al arco de Mulera en el segundo tiempo. Arabia Saudita no llegó ni al arco de Mulera. Sí tuvo un remate, 2 remates, pero no recuerdo una tajada de Mulera en el segundo tiempo. Entonces, eso quiere decir que Uruguay mejoró el fútbol, mejoró mucho en la segunda parte frente al equipo asiático en la primera presentación. Mejoró mucho. Vamos a tirar alguna estadística. Tengo alguna. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo a mi entender que Uruguay es realmente favorito. Es favorito frente a la selección de Cabo Verde. Creo que es favorita. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Porque yo creo que, a mi entender, Uruguay tiene todo como para poder ganarle mañana a Cabo Verde. Lo mismo dije en el partido con España, ¿no? Si el empate de Cabo Verde frente a España, si el empate de España frente a Cabo Verde no es un papelón histórico, pegan el palo. Y mañana si Uruguay no le gana a Cabo Verde, yo creo a mi entender que
que sí, que es un papelón histórico. Es un papelón histórico si Uruguay no le gana a Cabo Verde, ¿no? Yo creo que los partidos hay que jugarlos, ¿no? Los partidos hay que jugarlos, no hay que darlos por ganado de antemano, que todos los rivales son difíciles. En esta Copa lo están demostrando, que las selecciones débiles te hacen partido. Las selecciones débiles, o mejor dicho, selecciones que no teníamos en cuenta y están teniendo buen papel. Por ejemplo, y te estoy hablando... Y bueno, sí, te estoy hablando de Cabo Verde, que le empató a España. Le empató a España, Cabo Verde. Congo, que la otra vez le empató a Portugal de Cristiano Ronaldo. O sea, hoy no hay rival fácil, ¿no? Hasta una selección que tiene menos que vos puede hacerte partido. O sea, mañana Uruguay tiene que entrar a la cancha con la misma humildad que siempre nos caracteriza a los uruguayos, ¿no? Humildad y sobre todo no dar por ganado los partidos, ¿no? Mañana va a ser partido realmente difícil, sí, porque es un equipo africano, pero Uruguay es mucho más que Cabo Verde. Mañana Uruguay tiene todo como para llevarse los 3 puntos y por qué no tener 4 y soñar con clasificar primero en este grupo, ¿no? Y vaya a saber, porque seguramente, vamos a decir la verdad, el segundo del grupo de Uruguay se va a enfrentar a Argentina, que va a salir primero. El segundo Uruguay. Y Uruguay no sé si quiere evitar o no a Argentina. Pero bueno, yo prefiero jugar con Austria o jugar con Jordania o jugar con Argelia. Vamos a decir la verdad. Porque entre Austria, Jordania y Argelia va a salir el segundo lugar del grupo de Argentina. O sea que si vos salís primero en el grupo de Uruguay, si Uruguay sale primero, se enfrenta al segundo del grupo de Argentina, que puede ser Jordania, Argelia o Austria. Y son rivales que sí me quiero enfrentar. Ojo, Uruguay tiene plantel como para ganar la Argentina. Para mí, tiene plantel. Uruguay ya le ganó a Argentina, la Bombonera. Le sacó un invicto de unos cuantos partidos. Después de que Argentina ganara la Copa Qatar 2022, Argentina venía más de 22 partidos jugados. O sea, más de 22 partidos sin perder. Uruguay fue a la eliminatoria en la Bombonera y le ganó 2-0. Casi el mismo plantel que Uruguay le ganó a Argentina la Bombonera, la mayoría están todos convocados en el Mundial 2022, salvo algunos jugadores que no jugaron en esa noche en la Bombonera. Pero es casi el mismo plantel. Entonces digo, mirá que Argentina no es un cuco. Argentina no es un cuco. Argentina no es un cuco. Le ganó, sí, 3-0 al pobre Argelia. Pero yo quiero ver a Argentina con una selección potente. Quiero ver a Argentina enfrentando a Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil. Quiero ver a Argentina jugando con esas selecciones. Le ganó al pobre Argelia. Y el grupo que le tocó a Argentina, pobrecito. Le tocó a Argelia, le tocó a Austria, le tocó a Jordania. Más fácil imposible. Bueno, por lo menos a Uruguay le tocó España. Me dirán Cabo Verde, Arabia Saudita. Sí, pero nos tocó España. Y me imagino que los argentinos no querían jugar con España ni Francia ya de arranque en una fase de grupo. Me imagino que no. Y encima que está esa polémica todavía de que expulsión o no expulsión a Messi en el partido con Argelia, que bueno, tiró esa plancha que pudo haber sido revisable, pudo haber sido roja para Messi en el primer tiempo. Argentina en el segundo tiempo sin Messi y con un hombre de menos hubiese pasado otra cosa. Uno no quiere hacer futurología. ¿Qué hubiese pasado si Argentina en el segundo 45 minutos jugaba con Argelia sin su figura máxima? O sea, un montón de cosas. Vamos a ver. Uruguay favorito. Mañana vamos a reiterar la probable oncena de Uruguay, con Fernando Muslera en el arco, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nico de la Cruz,
o Emanuel Gularte. Para mí va Emanuel Gularte, Agustín Canovio y Federico Viñas y Maxi Araujo, la oncena que paró en la jornada de hoy Marcelo Bielsa para enfrentar mañana 19 horas a la selección de Cabo Verde. Vamos a repasar un poco acá que tengo. Terna de Noruega mañana. Terna de Noruega va a ser la terna que va a arbitrar Uruguay-Cabo Verde, ¿no? Con Espen Eskas, el juez designado noruego, los asistentes Jan-Erik Engan e Isaac Vallekin. Ese va a ser la terna arbitral. Reitero, Espen Eskas va a ser el árbitro principal con Jan-Erik Engan, Isaac Vallekin. Esa es la terna de Noruega que va a arbitrar Uruguay y Cabo Verde en la jornada de mañana. Señores, estamos terminando esta previa de Uruguay y Cabo Verde. Reitero, pueden comentar acá en mi canal de YouTube, Mati Freire 31. También le puede dar un me gusta, por supuesto, y pasarse a mi Instagram, Pedro Matías Freire 31, donde también ahí voy a estar subiendo los videos. Espero que les haya sido de su agrado mis comentarios, esta mini previa que hice. Una gran previa, porque ya hace un ratito ya estamos hablando de lo que puede acontecer mañana. Mañana domingo, atento, después de las 21 horas voy a volver con todo un análisis, comentarios de todo lo que pase entre Uruguay y Cabo Verde mañana en Miami. Después de las 21 horas vamos a estar con otro video más analizando todo lo que va a pasar entre Uruguay y Cabo Verde. Ojalá sea con una victoria de la selección uruguaya en la segunda presentación de este Mundial 2026. Que pasen bien, buenas noches, hasta mañana. Abrazo grande.